la crisis financiera en Estados Unidos. ¿Qué se va a encontrar el lector? Bueno, yo espero que el lector se encuentre, para empezar, un texto interesante, ameno y fácil de lectura. He procurado hacer no un tratado de economía financiera ni un tratado de teoría económica, sino un tratado de economía política y economía institucional, tratando de, bueno, ver, y aprovechando mi experiencia de haber vivido en Estados Unidos durante 5 años, cuáles han sido, en mi opinión, las causas últimas de esta crisis financiera que se inicia en Estados Unidos y que, en mi opinión, es genuinamente americana esa crisis. Antes de estar ese tiempo en Estados Unidos, usted fue durante unos años el secretario de Estado de Comercio, si no recuerdo mal, en la primera legislatura de Felipe González. Exactamente. ¿Hasta qué punto han cambiado las cosas en la economía española, concretamente, de aquel tiempo a este? Bueno, han cambiado mucho, han cambiado mucho. Hubo un elemento absolutamente fundamental y clave en nuestra economía, que fue en nuestra economía y en nuestra sociedad y en nuestra manera de ver las cosas, que fue el ingreso en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, es decir, la Unión Europea. Hoy encaramos una serie de problemas muy graves, muy importantes, en parte reflejo de la crisis financiera de Estados Unidos y en gran parte propios, pero yo pienso que esa serie de problemas, estando fuera de la Unión Europea, hubiesen sido mucho más difíciles para la economía española, lo creo sinceramente. Hemos empezado el mes de julio, ayer terminó junio, terminó el primer semestre y ha sido un semestre terrible en la bolsa española. ¿Hasta qué punto eso refleja claramente la situación de la economía o los mercados van por un camino no exactamente igual al de la economía real? Bueno, hay discusiones sobre eso, realmente sobre si la bolsa anticipa o no anticipa. Efectivamente, las bolsas han tenido, y especialmente la bolsa española, se ha comportado muy mal en el primer semestre. Una característica de las bolsas ha sido la volatilidad. Yo creo que refleja las enormes incertidumbres que hay en la economía mundial, para empezar en la economía de Estados Unidos. Sí, porque se vuelve a hablar hoy de una posible caída de nuevo en la recesión, cuando ya parecía que estaba empezando a recuperarse. Evidentemente, evidentemente. Y hay, como usted sabe seguro, una enorme discusión teórica, que eso se traduce en política económica luego en Estados Unidos, sobre qué tipo de política hacer. Hay los abanderados fundamentalmente por Paul Krugman, que son decididos partidarios de seguir con el impulso, llamémosle keynesiano, de gasto público, mientras que por otra parte está la tendencia que domina en Europa de tratar de llevar a cabo un recorte del gasto público, una consolidación fiscal y ser, bueno, y ahí en el libro lo recojo también en parte, pues se recoge lo que pasó en el New Deal de Roosevelt, cuando ya la economía parecía en recuperación. Bueno, pues se planteó exactamente la misma discusión en el año 37-38, 36-37. ¿Y qué ocurrió? Bueno, se aplicaron una serie de medidas de contención del gasto fiscal y se entró en una recesión importante, de la que Estados Unidos sale realmente ya con los preparativos de la Segunda Guerra Mundial. Con ese precedente, desde su punto de vista, ¿qué se debería hacer? ¿Lo que propone Obama, que es seguir poniendo dinero público, o lo que propone Europa, que es empezar a retirar el dinero público? Bueno, yo creo que cada país está en situación distinta, Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo me inclinaría de parte, con matices evidentemente, en economía las cosas no son 2 más 2 no son 5 necesariamente, como usted sabe, con matices con la posición de Krugman. Es decir, yo creo que hay un riesgo evidente de lo que se llama allí la double dip recession, es decir, la W, es decir, una nueva recesión, y es una recaída. Exactamente, es un peligro muy cierto, mientras que países como Alemania también, bueno, pues parece que están en disposición. Yo soy crítico de las medidas adoptadas por Alemania recientemente, es decir, yo creo que las políticas de contención del gasto público de Alemania no son apropiadas para la coyuntura alemana y van a causar un enorme daño y van a aumentar la recesión, incluso la depresión, en todas las economías. ¿Y en el caso español? Bueno, en el caso español yo creo que es que no hay otra opción. Es decir, yo creo que hay casos extremos en los cuales, puede ser, por ejemplo, el caso de Grecia. No estoy equiparando los indicadores de Grecia con los de España, Grecia, Italia, etcétera, que evidentemente, bueno, por la vigilancia que nos someten quienes operan a los mercados, pues me parece que no hay otra opción que la de incrementar la política de consolidación fiscal, que eso va a tener unos efectos claramente recesivos. Es decir, yo creo que nos tenemos que ir haciendo la idea que la economía española va a tener unos crecimientos mínimos durante los próximos 3-4 años. Y ese yo creo que es en día hoy el principal problema que están contemplando las agencias de rating, por ejemplo. Claro, aquí en España la tradición económica es que si no se crece como poco al 2%, no se crea empleo. ¿Debemos suponer que eso va a seguir siendo así eternamente o quizá en esta crisis nos podamos encontrar con que un crecimiento pequeño, menor del 2%, genera empleo? Yo soy bastante pesimista, es decir, efectivamente, como usted dice, la experiencia histórica, incluso en tiempos hacía falta crecer al 3-3,5% para crear empleo. Después la economía española aumentó su capacidad potencial de crecimiento y hoy en día en general se considera que debe crecer al 2-2,5%. Ahora,
repito, las previsiones más dignas de tener en cuenta, aunque son previsiones naturalmente y luego la vida nos da sorpresas, son que la economía española va a crecer en el entorno del 1% en los próximos 3-4 años. Eso va a causar problemas en cuanto al desempleo y va a causar serios problemas presupuestarios, es decir, en cuanto a ingresos presupuestarios. O sea que yo creo, como digo, ese es el tema que están descontando las agencias de rating, están viendo ese problema. Volviendo al título de su libro, no son solo algunas manzanas podridas. ¿Tienen nombres y apellidos los culpables de esta crisis? Porque se habla siempre, bueno, los mercados, Wall Street, los bancos, pero ¿tienen nombres de personas con nombres y apellidos? Yo creo que sí. Es decir, yo el libro precisamente lo titulo No son solo algunas manzanas podridas, porque no se trata solamente, aunque hay evidentemente comportamientos individuales que son muy importantes y muy responsables de lo que ha ocurrido, yo entiendo que es el sistema. Es decir, yo digo ahí no solamente son algunas manzanas, sino que es el cesto el que está podrido. ¿El cesto qué es? Bueno, la fase de capitalismo de financiero que se ha convertido en capitalismo de casino en Estados Unidos. Ahora, dentro de eso, hay una serie de conductas que yo recojo en el libro que son muy responsables de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y de ahí han saltado a todo el mundo. Bueno, por personalizar, por ejemplo, tiene una enorme parte de responsabilidad el absolutamente todopoderoso, durante tantos años presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y él mismo incluso ya hace unos meses hizo una especie de reconocimiento de culpa, y hoy en día precisamente está señalado. ¿Culpable por no haber establecido más controles, por haber dejado el mercado muy libre para que actuara? ¿Por qué exactamente?